Buenos días, bienvenidos a este desayuno de redacción, un coloquio organizado por Grupo Yoli con la colaboración de GSK, en el que vamos a tener la oportunidad de tratar la causa, el diagnóstico y el pronóstico de la poliposis nasal. El sentido de este encuentro es poder profundizar en temas que normalmente en el día a día de los medios de comunicación nos pueden pasar más desapercibidos, a pesar de que tenemos una sección de salud que se publica cada domingo, en la que tenemos oportunidad y espacio de tratar temas sanitarios de interés con detalle. No siempre tenemos la oportunidad de pararnos para entender la realidad y los retos que plantean determinadas patologías. Entonces, para poder abordar esta cuestión, nos acompaña hoy María José Ferrer, subdirectora general de Asistencia Sanitaria del Servicio Andaluz de Salud. Está con nosotros también el doctor Serafín Sánchez, jefe de servicio de otorrinolaringología del Hospital Universitario Virgen Macarena en Sevilla. El doctor Juan Maza, facultativo especialista de área de otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello del Hospital Universitario Virgen Macarena y también del Quirón Salud Sagrado Corazón aquí en Sevilla. Y está con nosotros también Rafael Carretero, paciente y miembro de la Asociación Española de Poliposis Nasal. A mí me interesaría en una primera aproximación en el coloquio poder intentar entender de qué estamos hablando y conocer algunas claves de la enfermedad, por lo que me gustaría primero lanzar un par de cuestiones a los especialistas que nos acompañan hoy. Por empezar con el doctor Serafín Sánchez, ¿cómo podríamos explicar qué es y cómo se origina la poliposis nasal? Pues muchas gracias por la invitación. Efectivamente, la poliposis nasal es una enfermedad muy conocida desde hace mucho tiempo en la especialidad de otorrinolaringología. A lo largo de ese tiempo, precisamente, se ha conocido con distintos nombres porque formaba parte del conocimiento que en cada época ha tenido la enfermedad, encuadrada dentro de lo que se conocía antes como sinusitis. Hay sinusitis agudas, sinusitis crónicas, pues precisamente la poliposis nasal formaba parte de esas sinusitis crónicas. También el conocimiento que ha avanzado nos ha permitido identificar la sinusitis crónica con pólipo nasal como un componente más de la rinitis. Por lo tanto, hoy día se está hablando de rinosinusitis crónica con poliposis nasal o sin poliposis nasal. Y en este escenario, en este nuevo marco, sí sabemos que es una enfermedad que afecta a muchas personas, pero en distintas graduaciones. Hay muchas personas que tienen rinosinusitis crónica con pólipos nasales leves, que lo padecen, pero con una intensidad de síntomas más leve, y otras personas que lo tienen con una intensidad muy severa y padecen síntomas pues, que les perjudican notablemente su calidad de vida. Muy bien, muchísimas gracias. Doctor Maza, por conocer un poco más, no sé si aunque ha lanzado una idea, aunque ha lanzado alguna idea sobre el alcance de la patología, pero no sé si tienes algún dato de epidemiológico que nos pueda acercar a cuántos pacientes puede afectar. Y luego, por conocer un poco eso que llamamos pólipos, exactamente qué son y si, no sé, evolucionan, su tamaño varía y cómo se desarrolla un poco la enfermedad una vez que se ha detectado. Bueno, me sumo a los agradecimientos. Muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí con vosotros. Efectivamente, la poliposis, como dice el doctor Sánchez, es una enfermedad prevalente en nuestro medio, en Europa, aproximadamente entre un 4 y un 5%, pero como indicaba antes, no todos los pacientes tienen el mismo nivel de gravedad. Hay incluso pacientes que dentro de esa prevalencia tienen pólipos y no lo saben ni siquiera. Entonces, es verdad que nosotros procuramos siempre enfocar al paciente que está más grave. ¿Y cómo identificamos a esos pacientes que están más graves, que son los que acuden normalmente a las consultas? Pues fundamentalmente por una sintomatología que se repite. Hay dos síntomas que prevalecen. Uno es la congestión nasal, es decir, el atasco de la nariz, y ese, digamos, que sería el más frecuente por el que consultan. Y otro, que es el más específico, que ya nos orienta a pensar cuando llega a la consulta que se puede tratar verdaderamente de una poliposis, que es el trastorno del olfato, cuando se pierde, y esto es realmente lo que a ellos le deteriora la calidad de vida. Pues seguramente después avanzaré en esto, pero normalmente también se contextualizan en una serie de patologías que nosotros llamamos comorbilidades,
y que son enfermedades que se asocian a la poliposis, que suelen venir de la mano de ella, fundamentalmente una que también es muy conocida por la población general, que es el asma. Muy bien, pues ya ahondaremos luego también en esas comorbilidades que pueda presentar la enfermedad. Me gustaría que, ahora que ha también comentado el doctor Maza algunas de las cuestiones que afectan a la calidad de vida, que sea Rafael quien nos pueda introducir un poco tu perspectiva y poder explicar qué supone vivir con una patología como esta. Muy bien. No, lo primero, daros las gracias por darnos la posibilidad de darle visibilidad a esta patología, a esta enfermedad, que es una enfermedad que afecta a mucha gente, aunque no lo creamos, hablan de un 4 o un 5% de la población. Es una enfermedad que afecta mucho a la calidad de vida. Efectivamente, como ha dicho el doctor Maza, pues hay unos síntomas muy claros, como son la sensación de congestión nasal continua, como si estuviéramos con un resfriado continuo en la cabeza. Eso te provoca al mismo tiempo pues unos dolores de cabeza pues importantes. El tema también del olfato, o sea, el hecho de perder el olfato, pues perdemos gran parte de la calidad y del disfrute de esta vida. Hay personas que también pues les afecta el gusto, también le puede afectar. Luego la sensación de sequedad en la boca, cuando duermes por la noche, pues al final tienes ronquidos, con lo cual no solamente te afecta a ti, sino al familiar que pueda estar a tu lado. Y entonces pues eso también lógicamente son personas que están afectadas de una forma intensa sin tener la enfermedad, ¿no? Y bueno, y la verdad que la enfermedad en sí está poco, tiene poca visibilidad, o sea, para las administraciones públicas nunca ha sido una enfermedad de las más importantes y más potentes, y por eso un poco hemos dado un paso adelante por una serie de pacientes que nos hemos unido por una asociación que se llama EPONA, Asociación de Poliposis Nasal de España, que lo que buscamos e intentamos es más que nada, somos sin ánimo de lucro lógicamente, y lo que queremos es darle visibilidad primero a esta enfermedad, y cuando los pacientes pues vean y necesiten pues apoyo, ayuda, pues que estemos ahí, también para representarlos a todos de cara a la administración, incluso también pues con las empresas para que la investigación pues se vaya profundizando lo máximo posible, y al fin y al cabo pues bueno, queremos empezar a dar un paso y decir que aquí estamos y que somos muchos los que necesitamos pues que se nos eche cuenta con esta enfermedad. Muy bien, muchísimas gracias, Rafael. Pues creo que para cerrar este primer turno de intervenciones, María José, como subdirectora general de Asistencia Sanitaria, quizás tú puedas aportar un poco de la perspectiva que desde la gestión y desde la administración sanitaria se puede dar para intentar dar respuesta a algunas cuestiones de las que ha esbozado Rafael, relacionadas con la visibilización de la enfermedad y en general con la mejora del abordaje de la enfermedad y de la asistencia a estos pacientes. Vale. Pues muchas gracias también por la invitación. Para mí es un placer poder compartir este rato con profesionales y con pacientes. La Administración Sanitaria tiene la obligación de atender las necesidades de salud que surgen tanto de nuestros profesionales como de nuestros pacientes. Para ello, este tipo de encuentros y otros foros de encuentros con estos elementos son base. Es importante dar difusión a las enfermedades. El liderazgo en la difusión de las enfermedades debe de estar dirigido por la Administración, pero también es importante que para ello se haga un buen plan de acción, porque una vez que se comienza el plan de comunicación o la difusión de las enfermedades a la población, se generan unas expectativas, se genera un incremento en los diagnósticos de esas enfermedades, como es lógico, y la Administración tiene que haber hecho una buena planificación para darle respuesta a ese incremento y a esa generación de expectativas a los pacientes. Para ello es clave contar con los profesionales, con la evidencia científica, porque hay que ajustarse a un presupuesto. Tenemos unos recursos presupuestarios que tenemos que priorizar y repartir. Entonces, la voz de los profesionales de la evidencia científica y la voz de los pacientes a la hora de planificar una buena estrategia de abordaje ante cualquier enfermedad es muy importante antes de proceder a una difusión como tal. Muy bien, muchísimas gracias. Quizás también para entender el proceso por el que pasa un paciente, empezando por el diagnóstico, creo que sería interesante si el doctor Serafín nos pudiera explicar cuáles son las claves de ese diagnóstico, si es más o menos difícil, si desde que aparecen
los primeros síntomas que quizás no pueda identificar muy bien el paciente hasta que al final recibe un diagnóstico, pasa demasiado tiempo? La poliposis nasal es una enfermedad que se identifica por los síntomas. El paciente nos cuenta lo que siente, esas dificultades para respirar por la nariz, esa pérdida de olfato, también se acompaña de dolor de cabeza, de la cara, y a veces de una mucosidad nasal que o bien la expulsa hacia afuera, o bien la deglute, la traga en su garganta. Eso ya es importante porque nos va a orientar mucho a que necesitamos hacer una exploración del paciente. Y la otorrinolaringología es una especialidad muy visual. Tenemos la posibilidad, que a lo mejor no tiene otras especialidades, de acceder visualmente al interior de la nariz, de la garganta y de los oídos con instrumentos muy simples, como son los fibroscopios que utilizamos en las consultas, los endoscopios, y eso nos permite tener una imagen inmediata. Es decir, que con una primera consulta el paciente puede tener ya una primera aproximación diagnóstica pues muy importante en cuanto a que presenta pólipos, presenta rinorrea, moco, presenta algún otro tipo de alteraciones, y también nos da otra posibilidad que es muy relevante, y es que nuestra especialidad nos permite distinguir que lo que vemos dentro de la nariz es un pólipo nasal o es otra entidad que se parece. Y ahí está la importancia, porque hay muchas enfermedades que se parecen y necesitamos distinguirlas para que realmente el paciente pues, no tenga una sensación de poca enfermedad o al revés, o de mucha enfermedad. Por lo tanto, la endoscopia nasal es la primera herramienta que tenemos los otorrinolaringólogos para poder hacer el diagnóstico, digamos, de inicio. Y luego a partir de ahí, otra herramienta que tenemos también a nuestro alcance es la medición del olfato. Es muy válida la medición simplemente subjetiva del paciente con una escala visual analógica, es decir, que nos diga de 0 a 10 cuánto olfato tiene, porque esa apreciación subjetiva es muy valiosa y además tiene una equivalencia prácticamente directa con las pruebas objetivas de olfatometría. Y ese también es un trabajo que hacemos los otorrinolaringólogos, el medir el olfato en cuanto al umbral de intensidad, cuánto empieza a oler una persona y cuánta cantidad de olores distingue. Porque eso es una medición importante de cara a no solamente la calidad de vida que proporciona el olfato, sino también a la seguridad de las personas, porque el olfato es uno de los sentidos de la vida de relación más antiguos filogenéticamente, cuando la especie humana empezó a desarrollarse como tal, y nos alerta de peligros. Nos alerta de peligros que, por ejemplo, un escape de gas, un olor putrefacto que indica un alimento en mal estado. También hay una serie de alarmas que entran en nuestras sensaciones a través del olfato. Por lo tanto, el olfato, independientemente de las apreciaciones subjetivas lúdicas, o mejor de la comida, que es una sensación, pues realmente que no se valora hasta que se pierde. Y nosotros nos comentan muchas pacientes, por ejemplo, cuando son madres, que no han sido capaces de oler a su niño cuando ha nacido, porque no han tenido capacidad del olfato. Y eso, cuando te lo cuentan, pues te das cuenta la situación tan triste o tan inevitable que podría ser cuando podemos poner recursos a su disposición para realmente solucionarse. Por lo tanto, tenemos método de diagnóstico, tenemos la medición del olfato, y luego, cuando ya consideramos que es preciso, se le hace unas exploraciones radiológicas, que hoy día es con el TAC, con la tomografía visual computerizada, que lo que nos permite es valorar la extensión de la enfermedad dentro de lo que es la cara, porque nosotros vemos la cara como un todo desde fuera, pero por dentro tiene una serie de cavidades que son precisamente los senos paranasales, que es donde radica la enfermedad, donde está la inflamación de los senos, lo que es la sinusitis. Y el TAC nos va a informar de cómo está organizada toda la cabeza de esa persona por dentro, y nos va a ayudar muchísimo, no solo para el diagnóstico, sino para evaluar el seguimiento y los posteriores tratamientos que se le vayan a hacer. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Maza, por conocer también la importancia de, basándose en todas las pruebas que ahora ha explicado el doctor Sánchez, cuán importante puede ser actuar más o menos a tiempo. Se reivindica muchas veces el diagnóstico precoz para mejorar el abordaje de algunas patologías, no sé si en este caso es muy importante. Y ya que ha introducido antes también el tema del asma, saber un poco qué relación puede tener con otras patologías y o si hay otras comorbilidades que presente la poliposis. Pues como estaba comentando Serafín, esta enfermedad, precisamente por las características que tiene, en el sentido de que a veces se parece o debuta como un catarro, muchas veces es difícil que nos llegue pronto, precozmente. Aún así, cuando llegan los pacientes, lo primero que le insistimos es que una de las formas de controlar la enfermedad es con una serie de terapias sencillas, como son los lavados nasales y algunos tipos de terapias que se hacen a través de la nariz, digamos de forma local.
Esto tiene un problema, a diferencia de otras enfermedades, que es que no se puede hacer un screening. No tenemos las posibilidades de decir, este paciente tiene esta disposición genética, por decirlo, al menos a día de hoy, y por lo tanto vamos a hacerle las pruebas, aunque todavía no haya debutado con los síntomas. Por lo tanto, tenemos que esperar a que aparezcan los síntomas. Dicho esto, evidentemente, como cualquier enfermedad, desde que aparece un tratamiento precoz, ayuda al control de la enfermedad. El control, y además de una forma notable. No nos apetece, entre comillas, meter a un paciente a un quirófano rápidamente, porque no ha demostrado eso tampoco que vaya a revertir rápidamente la enfermedad. Entonces insistimos en la educación del paciente, en sus lavados nasales, en sus tratamientos nasales, etcétera, etcétera. Si esto no se hace, es decir, partimos de la base en la que no podemos hacer un diagnóstico de screening y por lo tanto el tratamiento empieza, entre comillas, un poco tarde, entre comillas, pero si esto no se hace a tiempo, entonces cuando las comorbilidades pueden no solamente agravarse, sino incluso aparecer. Sabemos que hay muchas personas que debutan con una patología nasosinusal, en este caso de poliposis, y si no controlan la nariz van a acabar desarrollando un asma. Entonces, eso también forma parte de nuestras obligaciones como otorrinos, como médicos, para que precisamente la carga asistencial luego se reduzca, estos pacientes estén más controlados, no tengan que ir muchas veces a su médico diciéndoles qué me está pasando. Y empieza un balance entre diagnóstico precoz, tratamiento precoz para controlar las comorbilidades y, por supuesto, la correcta educación sanitaria a estos pacientes que la necesitan, porque a veces ellos no saben muy bien por dónde atajar el problema y utilizan tratamientos que no son los adecuados para esta enfermedad. No sé, Rafael, según el último comentario del doctor Maza, si tú podías trasladar también un poco cómo veis la asistencia, la existencia de una continuidad asistencial, qué carga, digamos, recae sobre el especialista y cuánto necesitáis del médico de primaria. Pues bueno, yo la verdad que tengo una amplia trayectoria en esto de la sinusitis. Digo sinusitis porque así debuté con 14, 15 años, que es cuando me lo detectaron por primera vez. Ahora tengo 51 y me han operado ya 4 veces. O sea, la primera fue a los 18 años y yo he ido viendo la evolución que la medicina ha tenido con esta enfermedad. La última vez mis últimos años ha sido con el doctor Maza, que gracias a Dios di con él. Pues la verdad que cierto es pues todo esto que ha comentado de tratamientos, de educarnos, porque antes muchas veces lo único que veíamos es que te tenías que volver a operar, o sea, te mandaban a lo mejor algún tipo de tratamiento tras la operación y por desgracia está una operación que a muchas personas se le reproduce. Entonces esto antes o después se te reproduce. Y por eso pues las 4 operaciones que he tenido. Entonces es muy importante que te enseñen bien a saber llevarla, a también psicológicamente a entenderte, porque como ha comentado el doctor, la verdad que es que hay verdaderos problemas psicológicos a la hora de sobrellevarla. ¿Por qué? Porque no solamente es verdad que el sentido del olfato es algo fundamental para la vida, no solamente para prevenir de esos riesgos que efectivamente yo no sé, un escape de gas soy incapaz de olerlo, o sea que no soy incapaz de oler nada. Una de las desgracias de mi pobre mujer que dice que no sé ni siquiera qué perfume usa. Y entonces, pues queramos o no, pues eso es algo que afecta, no somos capaces de disfrutar de un olor de una comida. ¿Sabes? En mi caso el gusto no me lo ha afectado, gracias a Dios, pero sí esa otra parte que es importante. Pero luego hay otras consecuencias también como son los dolores de cabeza. Los dolores de cabeza cuando hay mucha presión craneal, sobre todo en los senos paranasales, es una sensación como de migraña, que hay veces que tienes que meterte, pues es que te presiona y duele mucho. Entonces, pues claro, son muchas las limitaciones que vamos teniendo y que nos afecta mucho a nivel psicológico y la ayuda del personal sanitario, que gracias a Dios, pues en esta evolución ha ido mejorando muchísimo, pues la verdad que es fundamental para nosotros. Muy bien, muchísimas gracias, María José. No sé si, digamos, hay algunas claves que han salido aquí ya relacionadas con el manejo de la enfermedad y con la perspectiva de los pacientes que, digamos, aludan a algunas de las estrategias habituales del Servicio Andaluz de Salud,
relacionadas con pues, la mejora de la continuidad asistencial o en general los planes o las decisiones que van encaminadas a mejorar el abordaje de las enfermedades crónicas. Esta es una enfermedad crónica, o las estrategias de humanización, que quizá también tienen que ver un poco con algunas de las cuestiones de sensibilidad hacia la perspectiva de los pacientes. ¿Cuáles crees tú que serían algunas cuestiones más urgentes? A mí me parece muy interesante una cosa que ha comentado Rafael, y es la importancia de la continuidad asistencial, por empezar por algunos de los puntos. En las enfermedades crónicas es verdad que se hace o se debe de hacer un abordaje integral, que en la mayoría de las veces es multidisciplinar. Eso quiere decir que hay varias especialidades médicas, incluso varios perfiles profesionales implicados en la atención sanitaria, y este abordaje multidisciplinar debe de ser coordinado no solamente en un nivel asistencial hospitalario, como sería el caso que tenemos ahora mismo aquí, sino también en un abordaje asistencial de atención primaria. Es decir, debe de haber una continuidad entre los niveles asistenciales y debe de haber una continuidad dentro del mismo nivel en base a la fase de enfermedad que hay. ¿Para qué? Para que el paciente precisamente se vea arropado, permitidme la expresión, no se vea desamparado en ningún momento de su trayectoria como enfermo crónico. Para eso hay muchas herramientas ya diseñadas desde la Administración. Unas se llaman planes, otras se llaman estrategias, otras se llaman procesos asistenciales integrados, que al final lo que permiten es diseñar una hoja de ruta, que es la que hay que enseñar al paciente, para que él sepa desde el momento en el que tiene el primer contacto con el sistema sanitario, en tu caso, Rafael, has comentado que fue con 14 años, hasta el final de ese contacto, por el motivo que sea, por curación, por diferentes motivos, ¿dónde tiene que acudir? ¿Cómo tiene que seguir? ¿Hacia qué pasillo tiene que ir? ¿Dónde hay que pedir la cita? ¿Cuál es el siguiente paso de mi enfermedad? ¿En dónde me van a revisar? ¿Qué opciones tengo? Esa hoja de ruta, esa coordinación entre todas las disciplinas, yo creo que es clave en las enfermedades crónicas. Y de alguna manera el paciente se ve acompañado durante toda su enfermedad por los profesionales que lo atienden. Aprovechando este último comentario, doctor Sánchez, ¿existe esa continuidad asistencial en la práctica clínica? ¿Tenéis no solo entre niveles por el hospital y atención primaria? No sé si en esta patología también exige la intervención de otros especialistas. Sí, de hecho lo que comenta nuestra subdirectora general es cierto, porque Andalucía tiene una trayectoria larga de estrategias administrativas de la propia Administración Sanitaria de fomentar precisamente esta continuidad asistencial. Yo concretamente tuve la oportunidad de participar en el diseño de un proceso asistencial integrado, en este caso es de amidalectomía, hace ya unos años, pero que conocemos ya toda la metodología y conocemos la vocación de continuidad que emana de aquí. Y precisamente este desayuno tenemos la oportunidad de darle visibilidad a algunas enfermedades que a lo mejor todavía no se han incorporado a esas estrategias sanitarias andaluzas y que bueno, son oportunidades que pueden dar visibilidad a la enfermedad y acompañarse de una estrategia de la Administración Sanitaria que la pueda dar más solidez a ese camino que caminamos juntos. Y luego también es verdad que desde las iniciativas profesionales dentro de los ámbitos sanitarios ya existen unidades multidisciplinarias de profesionales. Yo creo que concretamente aquí en Andalucía llevamos ya 8 o 9 años con unidades multidisciplinarias de asma grave, en la cual participamos pues, alergólogos, neumólogos y otorrinolaringólogos, porque como bien ha dicho el doctor Maza, hay muchas enfermedades que comparten otras enfermedades de comorbilidad comunes. El asma puede tener poliposis y la poliposis puede tener también asma. Por lo tanto, esos foros de unidades multidisciplinarias que ahora mismo son de asma grave también son relevantes, porque además tienen una característica muy diferencial de otras comunidades autónomas, como es la participación de farmacia hospitalaria, por ejemplo. Y también está la intención de que compartan con medicina de atención primaria.
porque los pacientes están en todo el circuito, es decir, no hay pacientes en el hospital y otros son distintos cuando van a su casa o a su domicilio, no, son el mismo paciente, y entonces es una necesidad el extender que las unidades multidisciplinarias pues también cuenten de alguna manera con la voz de los pacientes y también con la participación de los médicos de atención primaria. No sé si, doctor Maza, por alusiones a vuestro trabajo... Completamente, o sea, no puedo estar más de acuerdo con lo que han dicho ellos dos. Al final, el hecho de ver al paciente no solamente como una enfermedad localizada en la nariz, sino como su integridad en la afectación que le produce los síntomas nasales y las comorbilidades, hace que estemos alerta para controlar esos síntomas, pero sobre todo también intentamos, por mediación de comunicaciones a veces directas y a veces indirectas con primaria, hacerle ver que el control del paciente también nace desde su domicilio. O sea, algo tan sencillo como, por así decirlo, ¿no?, la prescripción de un fármaco que sea de continuación hasta que le toque la revisión, por si simplemente ha fallado una receta, algo tan que puede parecer tan banal como eso, es importante. Y aunque aún la enfermedad no esté integrada en estos procesos o en la estrategia, como comentaba María José, yo creo que también poco a poco la primaria ya se está concienciando. Tenemos buen feedback en ese sentido con muchos pacientes a través de sus médicos de cabecera, y esto va abriendo las puertas a que luego pues, los planes ya de gestión también sean más fácilmente ejecutables por los clínicos, digamos, ¿no?, por lo que hacemos esto. Pero estoy de acuerdo con lo que comentan ellos dos. Rafael, vosotros tenéis que recurrir mucho al médico de primaria para el seguimiento de vuestra patología, o con las visitas periódicas que tenéis con el especialista conseguís, digamos... En mi caso particular, me imagino que habrá personas de todo tipo y de necesidades varias, ¿no? En mi caso en particular, como conozco también la enfermedad en sí, perdón, después de tanto tiempo, pues la verdad que yo con las visitas que voy haciendo con cierta periodicidad al doctor Maza, me es suficiente. ¿Vale? Si alguna vez he necesitado algo, lógicamente he ido a él, se lo he solicitado y rápidamente he tenido una gran respuesta, ¿vale? O sea que a nivel de atención, yo creo que en mi caso no es necesario, aunque habrá personas seguramente que lo necesiten. Como habéis dicho, yo creo que es importante interdisciplinarmente pues vincularnos a todos e intentar dar un tratamiento integral a lo que es esta enfermedad, que al final pues yo creo que está ahí. Creo que tiene muchísimas oportunidades de mejora. O sea, es verdad que estos son intenciones y me encanta escuchar pues tanto a la administración como a los profesionales del tema que se quiera ir avanzando, porque una de las cosas que ha hecho que nosotros nos tengamos que asociar e intentar pues tirar para adelante de esto, porque vemos que es una enfermedad que se le está empezando a dar cierta importancia, pero todavía necesita mucho para que dé un paso adelante y que nos sintamos las personas que lo tenemos pues suficientemente respaldados y con el esfuerzo por parte de todos pues para que tengamos una mejor calidad de vida. Comentada está por Rafael su experiencia en el asociacionismo y la necesidad de organizarse. No sé, María José, a la hora de incorporar la visión de los pacientes a la toma de decisiones, al diseño de esa gestión por procesos, eso depende muchas veces de lo potente que sea ese colectivo de pacientes a nivel de asociaciones y la capacidad que tengan de influir, o también depende de un poco lo que los clínicos van trasladando de lo que viven en la consulta, de lo que los pacientes le cuentan y de las demandas que tienen. No depende de la presión que pueda hacer ninguna asociación, evidentemente. Depende de factores objetivos, como son la prevalencia de las enfermedades. Pero no por nada, sino porque tú tienes que hacer una priorización a la hora de establecer estrategias. Repito, hay un presupuesto que hay que distribuir entre todas las necesidades de salud que nos comunican pacientes y profesionales. Entonces tú tienes que priorizar. ¿Y qué criterio utilizas para priorizar? Pues una prevalencia que evidentemente, como se está poniendo sobre la mesa, posiblemente sea mucho mayor de lo que hay documentado hasta ahora por diferentes antecedentes de este caso, ¿no?, que probablemente se incremente. Pero son también, pues, digamos, el impacto que tiene a nivel
sociofamiliar, las secuelas que te puedan provocar las enfermedades. Por supuesto, la opinión de los clínicos es fundamental a la hora de decidir qué estrategias tienen prioridad sobre otras o qué planes tienen prioridad sobre otras. Son criterios objetivos los que nos ayudan a tomar las decisiones sabiendo que la necesidad existe, pero tenemos que tomar decisiones de cuándo se van empezando unas, cuándo se van empezando otras, en base a esos criterios objetivos. La voz de los pacientes a nivel de su experiencia es fundamental, porque ellos son los que nos transmiten el impacto que en su vida pues tienen las enfermedades, el impacto social, el impacto familiar, el impacto laboral, que también hay que tenerlo en cuenta. Y vamos, desde luego la opinión de los clínicos también es fundamental. La necesidad de tratar una patología de forma multidisciplinar, que es lo que al final te lleva a hacer un abordaje más estratégico, más amplio, que no quiere decir que las enfermedades que no se abordan de forma multidisciplinar no se atiendan. Por supuesto que se atienden, tienen sus diagnósticos, sus tratamientos, pero al abordarse a través de una disciplina solo, digamos que no necesitan una intervención inmediata o necesaria por parte de la Administración. Son las otras las que nos llevan a decidir que se establecen planes, estrategias, procesos integrales y diferentes herramientas para ello. ¿Vale? Pero son criterios objetivos en ese sentido. Muy bien. Pues me gustaría también ahora que los dos clínicos que nos acompañan nos puedan contar un poco cuáles son los retos en el abordaje de la patología, qué vías terapéuticas son las más habituales, y ya que ha comentado antes Rafael también que en su caso pues le habían realizado 4 intervenciones, ¿qué hace que esas intervenciones no prosperen o no supongan una solución y haya que repetirlas? Pues lo ha comentado el doctor Maza al principio de su intervención. En sus distintos niveles de gravedad o de severidad de la enfermedad hay uno muy simple, que es los lavados nasales y la utilización de fármacos tópicos en el interior de la nariz, y que en muchas ocasiones no le damos suficiente importancia a la adherencia. Y somos conscientes, y los pacientes también lo saben, que cuando hacen los tratamientos adecuadamente, en tiempo y forma, mejoran sustancialmente muchas partes de la enfermedad, o evitan agudizaciones o evitan síntomas más intensos solamente por cumplir bien el tratamiento. Por lo tanto, una de las misiones que tenemos los clínicos es cerciorarnos de que estamos haciendo bien la parte del consejo, de la educación sanitaria y de la adherencia al tratamiento, porque con eso ya evitamos muchos problemas en el seguimiento. Y luego, efectivamente, como ha planteado aquí Ramiro, nuestra preocupación grande es la cirugía, porque en toda Andalucía, el sistema de información del Servicio de Salud nos da esa información, se hacen en torno a unas 1.000-1.100 cirugías de poliposis nasal al año. Eso es una cifra alta, una cifra importante, porque son cirugías pues largas, son cirugías con riesgo, porque estás trabajando dentro del interior de la nariz, muy cerca del ojo, muy cerca del cerebro, o sea, son sitios realmente de riesgo, y tenemos que hacerlo con la mayor delicadeza y calidad posible. Y también sabemos lo que ha contado Rafael, que son pacientes que tenemos que operar 2, 3, 4, 15, 18 veces a lo largo de su vida, porque la enfermedad vuelve a aparecer y vuelve a dar síntomas con los cuales ellos viven muy mal, tienen una mala calidad de vida. No todos son así, pero sí hay pacientes que les ocurre esta situación tan preocupante. Entonces, estos pacientes, a nosotros como clínicos y como cirujanos, pues nos preocupa mucho que las intervenciones sean lo más eficaces posibles. Y por eso, cuando ha dicho que ha mejorado mucho la medicina, la cirugía que hacemos también ha mejorado muchísimo. Ahora mismo hacemos cirugías endoscópicas nasosinusales, que toda la cirugía la hacemos por el interior de las fosas nasales, sin hacer cirugías abiertas, que sería hacer cicatrices en la cara. Eso ya forma parte del pasado, ya no tiene sentido. Pero todo lo que hacemos por el interior de las fosas nasales, toda nuestra cirugía endoscópica, también ha mejorado mucho, porque utilizamos instrumental más delicado, que llegamos a sitios que antes no podíamos llegar. Y luego lo que ha mejorado muchísimo también es la planificación de la cirugía que hacemos. Nosotros en el servicio de otorrinolaringología del Virgen Macarena somos pioneros a nivel de manejar imágenes tridimensionales para planificar esa cirugía de una forma sencilla y fácil. Es algo como ver la cara, el interior de la cara del paciente en una pantalla de televisión, en una sesión clínica, y poder conocer muy bien cómo está esa cabeza por dentro antes de llegar a la cirugía. Y eso nos ha permitido también, y gracias a proyectos de innovación que han sido financiados por la Consejería de Salud, el hacer cirugía virtual.
La cirugía virtual, aunque tenga un nombre muy rimbombante, se cifra en utilizar las herramientas que nos da la tecnología hoy día, todo lo que es la informática, todo lo que son los programas de software que están ya muy disponibles a cualquier nivel de usuario, y encima muchas veces son gratuitos además, y nos permiten operar al paciente con las imágenes del TAE en nuestra mano sin tener que operar al paciente, con lo cual le damos mucha más garantía de seguridad al propio paciente porque el riesgo de complicaciones se reduce enormemente. El cirujano también está más tranquilo en cuanto a saber dónde están las estructuras que va a operar, y también sirve de una forma complementaria para la formación y docencia de los nuevos cirujanos o de los nuevos residentes, que conocen mucho mejor y más rápidamente la estructura nasal que van a operar. Esto redunda a efectos de... Lo que nos preocupa muchas veces de recursos sanitarios es a reducir el número de reintervenciones, el mejorar la calidad de los resultados, que van a requerir menos tratamientos posteriormente, y nos va a permitir también ofrecer mejores soluciones a los propios pacientes, con lo cual lo que es la innovación asociada a la tecnología es un camino que lo asumimos no como un reto, sino con una ilusión grande, porque creemos que es un futuro que ya es un presente. Muy bien, muchísimas gracias. Doctor Maza, no sé si de estas cuestiones hay alguna en la que quiera ahondar o que nos hayamos comentado. Me interesaría mucho también por un poco añadir a lo que dice el doctor Sánchez y para el conocimiento de los pacientes, porque ellos se pueden preguntar ¿y por qué unos se operan y por qué otros no? Sería una pregunta, o qué tipo, por qué en un sitio me operan más, o digamos más extensamente, menos extensamente. Lo que dice el doctor Sánchez evidentemente es fundamental. O sea, nosotros planteamos ahora una cirugía, digamos, mucho más eficiente, en el sentido de que incluso hay pacientes que con la cirugía se curan esta enfermedad, con lo cual es un recurso que tiene que ser utilizado correctamente. ¿Cómo averiguamos esto? ¿Cómo sabemos si los pacientes, o cómo intuimos, aún tenemos cierta incógnita? Con la planificación también en consulta. Nosotros diagnosticamos a los pacientes con los síntomas, tenemos la posibilidad de introducir instrumentos finos para localizar la poliposis, pero en los últimos años las mejoras no solamente han sido quirúrgicas ni tecnológicas, también han sido de nuestro propio aprendizaje con la enfermedad. Es decir, le ponemos un apellido a la poliposis, sabemos, digamos, qué carga inflamatoria tiene, por así decirlo. Y no utilizamos magia, nos basamos en aspectos tan sencillos como una simple analítica en sangre, e incluso muestras nasales, con la colaboración de otras especialidades, como por ejemplo los servicios de anatomía patológica. De esa forma, hacemos una cosa que en medicina se llama fenotipado, que es ese apellido al que me refería, y cuando al paciente le explicamos cuál es su mejor opción terapéutica, le insistimos, o que su mejor opción terapéutica puede ser ese primer escalón, esa adherencia al tratamiento tópico, que quizás en ocasiones tenga ciertas recaídas por las que requiera algunos tratamientos de rescate orales, y que por supuesto, si es un buen candidato a la cirugía, se la proponemos. Pero intentamos no jugar a eso que le pasó a Rafael cuando tenía 14-15 años y que, dicho de una forma así más coloquial, él ha expresado perfectamente, los pólipos se reproducen. Habría que poner un pero a día de hoy, en el punto en el que estamos. Sí, tienen capacidad de reproducción esos pólipos que están inmersos en una enfermedad grave dentro de la prevalencia que existe, el acotamiento a los pacientes que están más graves, pero hay otro porcentaje incluso muy amplio de esa prevalencia que con el tratamiento médico apropiado y con la cirugía son capaces de controlar la enfermedad. Entonces tenemos tecnología, tenemos capacidad de diagnóstico, pero en medio de esa gama quedaría la correcta definición de los datos que nos da el paciente y su cuerpo sin él saberlo. Muy bien. Rafael, me gustaría que pudieras ahondar también un poco en la cuestión que habías planteado al principio de la necesidad de visibilizar la enfermedad, porque quizás hay cierta carencia de sensibilidad social. Vosotros vivís con incomprensión la enfermedad, a veces quizás se banaliza pensando que bueno, que solo es simplemente que tenéis alguna dificultad para oler, pero tú antes ya has comentado también las migrañas asociadas a la sinusitis y otras cuestiones que impactan en la calidad de vida. ¿Os sentís un poco incomprendidos a veces? Sí, sin
Probablemente es que quizás estamos hablando de una patología, una enfermedad que es muy íntima, porque lo sufrimos mucho por dentro. Entonces, por fuera, ¿qué es lo que se ve? Pues un efecto como si estuvieras continuamente resfriado, con una mucosidad continua, ¿no? Para muchas personas eso también es un problema, porque tener que estar todo el día sonándote, tener que estar todo el día pues con esa sensación de la misma voz, te cambia por el hecho en sí. Eso a muchas personas pues también les crea, pues más que nada, una dificultad interna a la hora de sobrellevarla. Entonces, claro, eso tampoco es una cosa que se cuente ni nadie lo cuenta. O sea, es mi círculo prácticamente familiar el que sabe mi enfermedad. El resto, pues, nadie sabe la realidad que tengo. Sí, a lo mejor jocosamente, pues a lo mejor que no huelas algo, o que te pongan a oler un vino, o que te pongan a oler una comida, y que tú no puedas saber así oliendo si está o no está. Entonces ahí pues se genera cierta jocosidad entre las personas, pero que es verdad que es algo muy íntimo, que no se conoce, no se sabe la realidad, y yo creo que es muy importante pues esto que estamos haciendo de darle visibilidad e intentar pues que haya muchas personas ahí fuera que están solas y que se sienten incomprendidas con esta enfermedad, pues que sepa que hay personas que se preocupan, como se está viendo en esta mesa, que hay asociaciones de pacientes que nos estamos uniendo pues para intentar entre todos nosotros pues comunicarnos, dar información, ayudarnos al final al cabo los unos a los otros, y junto pues con las otras patas de la mesa que hay que sacar esto hacia adelante, pues que vean un sitio donde acercarse pues para mejorar esa calidad de vida. Muy bien. Algunas de esas reflexiones, y también antes habéis comentado la importancia de la educación del paciente en cara a la adherencia terapéutica. Muchas veces todas estas iniciativas de educar al paciente parten o de las propias asociaciones, en algunos casos algunos servicios que lleven a cabo algún tipo de charla formativa, etcétera, o de una manera más institucionalizada con la Escuela de Pacientes, que depende de la Escuela Andaluza de Salud Pública. No sé, María José, ¿tú qué perspectiva tienes de cómo un servicio autonómico de salud puede intentar contribuir a la educación de los pacientes? La educación de los pacientes ocupa un lugar por decirlo de alguna manera, dentro de cualquier estrategia de salud. Ayudar a identificar, no sé, medidas higiénico-dietéticas, por poner un ejemplo, y que eso tenga una repercusión inmediata en el control de la sintomatología, eso digamos que el principio de cualquier estrategia, de cualquier plan y de cualquier actuación sanitaria. En las asociaciones de pacientes es verdad que eso se conoce muy bien y se lleva muy bien a la práctica. Yo conozco diferentes asociaciones, ¿no? En las que efectivamente se facilita el conocimiento o la identificación de pacientes que no saben que son pacientes, y se ofrece un intercambio de información y de comunicación que actúan como una red de la Administración y de la organización sanitaria en sí, actúan como una red que nos facilita el poder hacer esa educación sanitaria. Yo creo que es clave, pero en esta y en todas las enfermedades que pensemos, porque al final son medidas relativamente fáciles de realizar, que van a ayudar muchísimo, van a beneficiar muchísimo la calidad de vida del paciente y el control de su sintomatología. Luego, inevitablemente, pues necesitarán fármacos, necesitarán cirugía, eso no quita, pero sí que las experiencias que ellos viven, la información que comparten, son una herramienta para la Administración importantísima. Doctores, además de la cuestión de la adherencia que antes han comentado y de, sobreentiendo, la necesidad de cumplir con las visitas al especialista, ¿qué otros consejos consideráis prioritarios trasladar a los pacientes cuando han recibido un diagnóstico de poliposis nasal? Cuando un paciente recibe el diagnóstico de poliposis nasal, y partimos ya de la base de que lo hemos graduado en la enfermedad que tienen, el primer consejo es que comprendan la enfermedad. Es una enfermedad, como decía Rafael, yo la defino de otra forma, invisible.
vas por la calle y no sabes que tiene una poliposis. Pero puede llegar a ser desesperante. Entonces, en esa comprensión, además de como hablábamos de los aspectos médicos, yo creo que es muy importante considerar el aspecto del comportamiento. Una persona se puede acatarrar, pero una persona con poliposis, cuando se acatarra, lo sufre más. Entonces, en esos momentos, nuestra obligación, nuestra misión como médico es explicaros qué es lo que podéis hacer para no entrar en una desesperanza, evidentemente. Y el segundo consejo es que dentro de las visitas que tienen, establecer un cierto vínculo de confianza, porque como él decía, también es una enfermedad íntima. Cuando tú te focalizas en una enfermedad como especialista, pues llegas a comprender mucho más que evidentemente otros compañeros que están dedicados a otros aspectos médicos. Pero ellos generan ese vínculo con su especialista, en este caso, porque de esa manera se consigue avanzar en posibles herramientas terapéuticas que puedan llegar en un futuro. No porque todos los pacientes se vayan a beneficiar de esas nuevas terapias, sino para que sean conscientes de que si no hacen las cosas bien desde el principio, seguramente no puedan acceder tampoco a esa nueva promesa, por así decirlo. El ejemplo podría ser un diabético, no se le va a poner, hombre, se le pone, pero resultaría un poco absurdo ponerle a un paciente insulina diabético si sigue comiéndose todos los días 4 o 5 dulces, ¿no? Entonces, esa educación que para otras enfermedades ya está muy visualizada, nosotros la generamos con ese vínculo, con esa educación, con ese tratamiento, con hacerlo todo a partes iguales. Y parte de esto radica en que ellos comprendan perfectamente la enfermedad a la que se están enfrentando. No es una enfermedad mortal, insisto, nadie se muere de la poliposis, pero es una enfermedad que si no está bien caracterizada, si no está bien educada, le limita mucho en su vida. ¿No, Serafín? Sí, porque realmente estamos viendo ahora mismo el aspecto sanitario de la enfermedad, pero esta enfermedad concretamente tiene un gran impacto social y laboral, porque seguramente Rafael lo puede constatar. Nosotros nos preocupa mucho el presentismo de esta enfermedad. El presentismo es todas estas personas que están en edad laboral, que van a su puesto de trabajo y no pueden rendir de ninguna de las maneras durante sus 8 horas de trabajo porque están cansados, no han dormido esa noche, no respiran bien por la nariz, no están atentos, la cabeza les duele y están en un trabajo como si no estuvieran. Y eso ya se ha cuantificado en algunas situaciones, en algunos países, en algunas investigaciones, y tiene un impacto laboral enorme. Tanto como mucha cantidad de dinero que las empresas pierden por tener a un trabajador sentado en un puesto de trabajo que no está haciendo una labor, un trabajo el que le corresponde, porque realmente no puede hacerlo. Es el presentismo, no sé si es algo que lo estáis debatiendo en la asociación. Evidentemente es uno de los aspectos que preocupa también mucho, porque la verdad que, como bien ha descrito el doctor Serafín, muchas personas no descansan y eso afecta al rendimiento. Luego cuando llegan al trabajo pues también se avergüenzan, pues también hay un factor también importante ahí, o sea que hay personas que cuando nos sonamos es mucha la mucosidad que tiene, entonces hay muchas personas que les cuesta trabajo pues en público poder hacerlo, entonces se escuda en eso pues para a lo mejor retirarse, eso afecta también al rendimiento en el trabajo, a la vergüenza con compañeros, en fin, que creo que hay muchísimos factores que al final pues afectan pues también a la capacidad y a la eficiencia de las personas en su día a día. Cuando alguien llega a vuestra asociación, ¿cuáles son los principales mensajes o consejos que les trasladáis? Nosotros la verdad que la asociación está recién creada. O sea, nosotros empezamos a tratar por lo que es el querer reunirnos y asociarnos todos pues hace relativamente poco. Ya tenemos dada de alta, ya tenemos nuestros logos, ya tenemos la página web, en fin. Y ahí en la página web intentamos pues lanzar pues todos esos mensajes de lo que somos, de que no dejamos de ser una asociación, como he comentado antes, sin ánimo de lucro, que lo que queremos es darle visibilidad a lo que es a la enfermedad. Queremos posicionarnos pues para intentar que la investigación no pare, intentar que la persona que llegue, como bien está diciendo, pues habitualmente la entrada suele ser por la página web, que pueden hacer preguntas, asociarse, pues tener eso siempre activo y siempre pues que con información adecuada y de interés para todas las personas.
luego también pues para intentar pues de cara a la administración pues acercarnos a ellos, ser útiles también para ellos, pues yo creo que al final esto no dejamos de ser pues un equipo que tenemos que todos remar para el mismo lado, pues para intentar conseguir pues que el efecto de crecimiento y de avance y de evolución sea lo máximo posible. Entonces, pues bueno, es un sitio donde queremos aunarnos pues para promover un poco todas las acciones que hagan falta. E incluso pacientes que hacen preguntas, pues nosotros tenemos pues determinados doctores pues que los tenemos cercanos y que se le pueden hacer las consultas pertinentes pues para intentar redirigir lo que decíamos antes desde el principio pues a una buena definición del problema y en qué fase está. Entonces, pues intentamos pues, ser un medio que cada vez entiendo que seremos pues, más eficaces en el mensaje. Muy bien. María José, tú antes habías comentado la importancia de los planes, de las estrategias o en el caso de patologías muy concretas de los procesos asistenciales y la gestión por procesos. No sé, esta enfermedad, ¿dónde encajaría ahí? Si simplemente es lo que esté definido en su proceso asistencial o digamos que hay algunos otros planes que puedan aludir a este problema o a algunos de los aspectos o retos que plantea esta enfermedad. Esta enfermedad, bueno, como estamos viendo, la gran desconocida, ¿no? Realmente no hay ningún plan o estrategia específico de ella. Sí que se puede englobar por la comorbilidad que tiene asociada en algunos de los planes que ya están establecidos, como por ejemplo el del asma, pero algo específico como tal para pacientes que tienen poliposis nasal y no tienen asma, por ejemplo, que los hay, se está poniendo sobre la mesa, no hay ninguna estrategia hecha. Insisto, eso no quiere decir que los pacientes no se estén tratando. Evidentemente, los pacientes se está realizando un diagnóstico, se está realizando un tratamiento. Se ha evolucionado mucho en los últimos años en cuanto a técnicas diagnósticas. Cada vez la tecnología permite realizar diagnósticos más precoces. Se ha evolucionado mucho, como ha dicho el doctor Serafín, en técnicas de procedimientos quirúrgicos, con cirugías mínimamente invasivas, bien planificadas, que mejoran resultados, es decir, que no se aborda en ningún plan específico, pero sí que se están tratando y que se ha evolucionado mucho. Y hay centros que tienen ya sus unidades multidisciplinares establecidas, en los que existe una coordinación asistencial que permite la continuidad de la que hablábamos antes, y ya esas unidades tienen su estructura. Se ha trabajado mucho también en ese aspecto. Muy bien. Pues ahora que se aproximan las fechas navideñas, estaría bien hacer una carta a los Reyes Magos dirigida en cada caso a las personas que están en los puestos de responsabilidad o de gestión. Serafín, por empezar por ti, ¿qué pedirías a la gerencia de los hospitales o a los cargos de responsabilidad del SAS que se puede mejorar, que se podría pedir para el abordaje de la poliposis nasal? Muchas veces nuestra misión es pedir. Realmente eso es lo que hacemos los responsables de los servicios clínicos, porque tenemos una misión de traducir lo que son las necesidades de los pacientes y de las propias enfermedades a la administración sanitaria, que realmente está dispuesta, pero tiene unas limitaciones de recurso importantes. Por lo tanto, tenemos que ser muy conscientes de cuantificar el impacto de las peticiones a la capacidad del sistema de dar respuesta a eso. Por lo tanto, yo, consciente de esas limitaciones, y a la hora de pedir una carta a los Reyes Magos, pedimos que tengamos la posibilidad de disponer de algún personal, de algún profesional que pueda actuar en esa educación sanitaria, en esa identificación del olfato, que hasta ahora no lo teníamos, porque no se le había dado importancia. Una de las consecuencias que ha traído la pandemia de COVID, precisamente, ha sido visualizar la pérdida del olfato, la importancia del olfato, porque las personas que tienen poliposis llevan sin olfato toda su vida, como es el caso de Rafael, y se han ido, digamos que, acostumbrando o tolerando el síntoma, pero el COVID lo que ha hecho ha sido que muchísimos millones de españoles hayan perdido el olfato súbitamente, y han acudido a nuestras consultas en busca de ayuda, y es cuando nosotros sabíamos el problema.
porque lo conocíamos de antes y teníamos unas posibilidades de actuación que la teníamos limitadas por la falta de recurso. El recurso, en nuestro caso, sería el dotar, o de una manera completa o parcial, una dotación de enfermería que fuera capaz de hacer esa educación sanitaria como tienen otras enfermedades como la diabetes o el propio asma, que es mucho más eficiente porque impide la utilización de fármacos o impide cirugías que se pueden evitar con una educación sanitaria y que simultáneamente nos permiten hacer esas pruebas de olfato de una manera más fácil y objetiva y más rápido para hacer lo que decía el doctor Maza, hacer diagnósticos más precisos, distinguir pacientes de otros tipos de pacientes y en ese sentido el conseguir que la enfermedad esté mejor atendidos, pero también que los recursos estén mejor distribuidos, porque una inversión inicial que a lo mejor puede parecer pues gravosa para la administración, a medio plazo ya es rentable por los recursos que está detrayendo de otras actividades que ahora mismo sí son costosas. Esa es mi carta a los Reyes Magos. Muy bien, muchísimas gracias. Doctor Maza. Mi carta también es bastante sencilla y va un poco al hilo de lo que dice Serafín. Yo creo que en Andalucía los otorrinos y en concreto los rinólogos tenemos una buena formación en general. Y nosotros, igual que existen asociaciones de pacientes, aunque no lo parezca, también tenemos asociaciones de rinólogos. Tenemos un grupo en concreto que se llama Rinosur, donde trabajamos rinólogos y también está pues, emergiendo la figura de la Sociedad de Otorrinolaringología Andaluza. Y en este sentido, yo me siento un privilegiado por tener las herramientas de las que tengo en mi hospital, pero a veces hay colegas que lo intentan ejecutar. Y no es por falta, en este caso, de material ni de recursos. Tienen las mismas torres para operar, tienen el mismo laboratorio, tienen el mismo, digamos, servicio de anatomía patológica, son técnicas sencillas, pero suelen encontrar dentro de sus propios hospitales ciertas trabas en interrelacionarse con otras especialidades. Y eso frustra porque al final, cuando intentas dar un paso adelante para digamos, consolidar el servicio y darle esta importancia a la enfermedad, pues claro, te frena un poco y entonces recurren a servicios un poco como el nuestro para que los reorientemos. Y en este sentido no creo que sería muy complicado que tanto entre nosotros como también por parte de la administración, cuando ellos levanten la mano en un pequeño SOS de colaboración entre los hospitales, insisto, no es una cuestión a mi criterio como clínicos de recursos, sino más de interpersonal o interservicio, pues se les lance ese cable para poder conectar rápidamente. Porque al final, lo que decía Serafín, esto va a beneficiar a que todo se vuelva más eficiente, dinero, pacientes, investigación también entre nosotros, y esa sería mi carta, no es muy difícil. Muy bien. Rafael, ¿qué pedirías tú a los decisores? Mi carta, bueno, suscribiría lo que han dicho, porque creo que la verdad que todo lo que han pedido, presupuestos y sobre todo que se unan dentro de los mismos médicos para ir creciendo, creo que se está haciendo y bueno, y suscribo todo lo que están haciendo. Yo en mi caso en particular, pues diría que, bueno, yo tengo una casuística muy singular, ya digo, y es que yo me he operado ya 4 veces, ya no me pueden volver a operar, porque ya el hueso, lo que queda ya está tan fino que ya no pueden volver otra vez a hacerme la misma intervención. Y entonces yo lo que pediría es que, como ha comentado ustedes antes, que tengamos un plan específico para nosotros, que hay tratamientos que se están avanzando mucho, están creciendo, que dentro de la administración pues que tengamos voz y voto, que tengamos posibilidad de tener acceso a ellos, que no solamente pues los escuchemos, pues que se están haciendo en otros países y que verdaderamente están funcionando, pero que aquí todavía pues no tienen un sitio ni están dentro del protocolo de la administración. ¿Por qué? Porque probablemente la poca visibilidad que ha tenido esta enfermedad, pues que poco a poco la vayamos teniendo, que tengamos nuestro sitio y que tengamos acceso pues, a esos tratamientos que sobre todo los que tenemos esa enfermedad en particular lo vemos muy necesario. Pues María José, no sé si por alusiones quiere responder a... Yo puedo pedir también. A esto último y por supuesto son ellos, interesa también tanto ellos como otros órganos de decisión que hay por encima de tu subdirección. 3 peticiones claras. Yo pido por un lado coordinación entre los profesionales.
No siempre vienen propuestas de actuaciones en la que todos los profesionales de la misma índole estén de acuerdo en las opciones. Entonces eso es importante a la hora de tomar una decisión por parte de la Administración, tener propuestas consensuadas, porque si no, ¿quién tiene la razón de todos los que argumentan? Entonces, la coordinación entre los profesionales con la evidencia científica respaldando, eso es fundamental para nosotros. El segundo, colaboración, tanto para pacientes como para profesionales también, en el sentido de que vamos a utilizar lo que ya tenemos. Si ya hay unidades multidisciplinares creadas, vamos a utilizarlas, los recursos que disponemos, vamos a emplearlos de la forma más eficiente posible para poder dar respuesta a esta necesidad. Y el tercero, esa es más carta todavía, es comprensión. Es comprensión porque, como digo, la dotación presupuestaria es la que es. La Administración tiene que establecer prioridades de abordaje en base a los criterios objetivos, en base a necesidades que se van dando. Entonces, puede ser más o menos inmediata la respuesta. Hay que también en ese aspecto ser un poco comprensivo a la hora de las solicitudes que se hacen, ¿no? Que entendemos que es una necesidad, entendemos perfectamente que tenemos que trabajar por y para las necesidades que ellos plantean, pero que tenemos unos recursos que tenemos que gestionar de la forma más eficiente y que beneficien en la mayor parte de lo posible a los ciudadanos andaluces y las andaluzas. Muy bien. Os quería preguntar un poco, ya que también había mencionado, había habido una alusión, aunque fuera por la cuestión de la pérdida del olfato a la pandemia. La pandemia forzó también a buscar algunas soluciones a determinadas cuestiones que luego pues se dijo, oye, pues quizás este era un buen momento para intentar aprovechar estas innovaciones que han surgido. Estoy pensando en algunas cuestiones relacionadas con la teleasistencia o de la posibilidad de que algunos pacientes, sobre todo en zonas más alejadas de los núcleos urbanos y en zonas rurales, pues pudieran recibir resolver algunas de las cuestiones que normalmente les hacían ir al hospital, pues a través de su centro de salud o incluso de su oficina de farmacia. No sé si desde vuestro punto de vista hay algunas herramientas que se hayan empezado a probar y que merezca la pena. Pues mira, concretamente nosotros como especialidad, como Hospital Virgen Macarena, llevamos haciendo actuaciones de telemedicina desde hace más de 20 años. Pero siendo conscientes de una limitación que tiene nuestra propia especialidad, es que somos una especialidad que accede a los órganos. No necesitamos analíticas o radiologías para hacer diagnósticos, sobre todo en las enfermedades agudas que son muy frecuentes en la especialidad de otorrinolaringología. Por lo tanto, lo que es disponer de una teleconsulta, de una teleprimera consulta, para nosotros es muy complicado, porque no ha sido eficiente realmente en la otorrinolaringología. Necesitamos hacer una exploración y la exploración nuestra es muy eficiente en esa primera visita del paciente, porque hacemos diagnóstico y también propuesta de tratamiento desde el primer momento. Y muchas veces con esa única consulta de acto único, además, que es en la mayoría de las ocasiones como lo hacemos nosotros, se resuelve el problema del paciente. Por lo tanto, para otorrinolaringología es muy complicado transponer todas las consultas que hacemos de primera visita de pacientes procedentes de atención primaria, por ejemplo, en las urgencias, a una telemedicina de otras especialidades. Lo que sí es cierto es que también hemos aprendido desde la experiencia que llevamos mucho antes de la pandemia, que sí podemos manejar algunas patologías crónicas, incluso oncológicas, cánceres, que tratamos en la especialidad de otorrinolaringología, que son pacientes ya conocidos, que conocemos su evolución, que conocemos sus necesidades personales, conocemos su familia, conocemos lo que ellos nos cuentan, y ese tipo de personas sí se han beneficiado de una telemedicina. También se han beneficiado de telemedicina muchos pacientes, sobre todo muchas veces son niños o pacientes que tenemos con implantes cocleares que proceden de otras provincias de Andalucía, y es en el seguimiento. Nosotros sí que nos hemos beneficiado mucho de la telemedicina o la telesanidad, porque a veces no son medicina nada más, también es enfermería, es teleingeniería, porque son pacientes que también tienen problemas de aparatos, de dispositivos, y se puede hacer de manera remota.
Pero concretamente nosotros en la parte de la primera visita creemos que es más eficiente en otorrinolaringología y lo hemos trabajado muchísimo, es la primera visita presencial. Luego ya el seguimiento es diferente. Sí, No sé, así, doctor Maza, si quiere añadir algo a... Estoy completamente de acuerdo y por un poco buscar el nexo, la patología de la poliposis a veces se transforma en una de estas. No, como decía el doctor Sánchez al principio, no puede evitar el diagnóstico de un paciente con poliposis si no introduce el fibroscopio, con lo cual tiene que venir a consulta, pero una vez que estabiliza al paciente, en ocasiones la revisión pacientes que están muy controlados se les puede hacer incluso telefónicamente. Pues también no tienen que venir a consulta, se renueva su medicación y se hacen ciertas cuestiones, ciertas preguntas que nos orienten a cómo van, pero se puede potenciar. Pero, como decía él, somos una especialidad que nos gusta a nuestros pacientes y en la mayoría de los casos lo necesitamos. Entonces, quizás no seamos el mejor ejemplo para esto, pero siempre es un recurso aprovechable. No sé si, Rafael, desde tu punto de vista, hay innovaciones de este tipo o de otro que vosotros os gustaría que se fueran aplicando en el futuro. Hombre, la verdad que innovaciones lo desconozco, porque la verdad que yo lo que puedo conocer es la enfermedad en sí, ¿no? Yo veo que, como he dicho antes, la evolución es positiva, se va viendo cómo se va creciendo, estoy de acuerdo en que esto es una enfermedad que hay que verla en consulta, hay que estar allí. ¿Por qué? Porque es que tú no eres consciente de cómo estás por dentro, o sea, tú te puedes sentir mejor o peor, pero saber si te vuelven a salir los pólipos, cómo te encuentras, si está el tratamiento funcionando o no funcionando, hay que aprovechar la tecnología que tienen pues para poder ver por dentro efectivamente cómo te encuentras, ¿no? Entonces yo creo que las consultas tienen que ser presenciales en su mayor parte. Evidentemente a mí me pasa pues, con el doctor Maza, que hay veces pues hablamos por teléfono, él me pregunta, le digo cómo está y entonces a lo mejor pues me ayuda en cambiar a lo mejor el tratamiento o ver de qué forma o aconsejarme pues, que haga determinadas cosas que a lo mejor no estoy haciendo bien. Pero luego lo que es una vez cada cierto tiempo hay que ir a consulta para que te vean. Muy bien, pues nos vamos aproximando a la hora de cierre, que nos hemos pasado unos minutos, pero bueno, cuando también empezamos con un poco de retraso creo que no hay problema. Me gustaría que tuviéramos una ronda última de intervención en la que podáis bueno, destacar algunas de las ideas que consideráis importantes subrayar, de las que hemos hablado aquí, o que creéis que si echáis de menos alguna, pues que poner el acento ahí y que nos sirvan también un poco de conclusiones del encuentro. Entonces, por respetar el mismo turno que más o menos hemos seguido durante todo el coloquio, doctor Sánchez. Bueno, pues yo lo que sí creo que debemos aprovecharnos de las experiencias compartidas y acumuladas, en primer lugar de los clínicos y añadiendo las de los pacientes. Y eso se traduce en que hoy día es impensable el no pensar en bases de datos. En base de datos a nivel global, un sistema sanitario que genera datos continuamente de muchísimas enfermedades, muchísimos pacientes, se puede beneficiar de utilizar esos datos, esa información, lo que se llama Big Data, de una manera práctica, porque las experiencias individuales son muy útiles, pero son muchísimo más útiles las experiencias acumuladas de muchos profesionales que están midiendo lo mismo, que están recibiendo el mismo feedback de los pacientes, y de esa manera podamos tener una información mucho más actualizada y real de la enfermedad y de cómo se puede abordar la enfermedad. Y también, ahora que estamos en plena emergencia de la inteligencia artificial, pues no podemos verla más como una oportunidad más de aplicar inteligencia artificial a todas estas bases de datos, a toda esa información acumulada, que nos ayuden a nosotros también a interpretar muchas veces los datos de una manera rápida, y la inteligencia artificial no verla como una amenaza, que puede ser una amenaza cuando se utiliza mal, pero nosotros como sistema sanitario o como profesionales sanitarios no creo que estemos más en condiciones de verla como una oportunidad beneficiosa para aplicarla a esas informaciones que tenemos de pacientes, para poder aprovecharnos de todos los datos que generamos en el sistema sanitario. Muy bien, muchísimas gracias por estas conclusiones, doctor Maza. Yo quería hacer también un pequeño alineamiento, un gran alineamiento en este caso con nuestra subdirectora, porque ella pedía antes que fuéramos comprensivos también y en este sentido trasladarle a los pacientes que confíen en nosotros, en los clínicos.
sobre todo en el sentido de que, bueno, como asociación empezáis a funcionar y seguramente esto es como toda la vida, ¿no? Se generan una serie de expectativas, realidades que hay que balancearlas muy bien. Porque nosotros tenemos poco a poco las posibilidades de daros respuesta a muchas dudas que tengáis, pero por desgracia no son respuestas inmediatas. Van a llegar, o sea, en este caso te lo garantizo, Rafael, como paciente, casi como amigo también, pero claro, necesitamos nosotros también un poco de tiempo para todas estas cosas que has visto, en cierto modo organizarnos y dar siempre la mejor respuesta, porque no todos los pacientes tienen la misma respuesta para esta enfermedad. Entonces, confianza, todo llega y todos los pacientes que ahora mismo están en la asociación y los que nos escuchen, nos lean y vean que su enfermedad aún no está controlada, va a llegar, porque estamos en ello y yo opino, ya es una opinión personal, que las cosas se están haciendo correctamente. Quizás no a la velocidad que vosotros quisierais, tampoco a la que nosotros quisiéramos, pero sí se están haciendo correctamente. Muchísimas gracias, Rafael. Bueno, pues yo como conclusión pues le pediría o bueno, me pondría a disposición de todas las personas que tengan esta enfermedad, estén debutando o lleven ya un tiempo, decirles que estamos en la asociación, que la web la tenemos, que se metan en el buscador Asociación Española de Poliposis Nasal o AEPONA, que nos llamamos, pues para que se vinculen también al proyecto, que mientras más seamos, pues lógicamente más fuerza tendremos pues en todos los sentidos y a la hora de aunar fuerzas y bueno, y agradecer primero a doña María José por estar aquí, con la valentía de ponerse un poco de cara a todos nosotros desde distintos puntos de vista, desde los médicos y de los pacientes, que muchas gracias, que sé que efectivamente que hay un problema de presupuestario como en todo, pero bueno, no dejaré de pedir que seamos parte de ese presupuesto y que tengamos pues, un poquito de actuación en lo que corresponde. Luego a los doctores, pues agradecerles el compromiso que tienen y me consta con esta enfermedad, que día a día van avanzando e intentan ayudarnos pues de una forma, pues la verdad, que ímproba. Muchas gracias. Y bueno, y al Grupo Yoli, agradecerle por ser esto una ventana para nosotros, que veíamos que éramos poco visibles, pues esto es una oportunidad grandiosa pues para poder poquito a poco pues que nos vayan conociendo la sociedad y que al final pues vayamos mejorando también nosotros en nuestras terapias. Pues muchísimas gracias por tu comentario. María José, para cerrar esta última ronda de conclusiones, ¿dónde te gustaría a ti poner? Yo me gustaría en primer lugar agradecer a los pacientes porque, bueno, por su voz, por proporcionarnos su voz, su espíritu altruista, la capacidad de asociarse entre ellos para ayudarse mutuamente. Eso para nosotros es muy importante, a nosotros nos mueven los pacientes, nuestro motor diario, y teneros ahí colaborando en toda la organización sanitaria, pues para nosotros es un lujo y, insisto, es totalmente altruista por su parte, con lo cual pues muy loable. Yo primera parte de la conclusión es para un agradecimiento especial a los pacientes. En segundo lugar, me gustaría poner en valor el trabajo de los profesionales sanitarios de Andalucía, en este caso que nos atañe a otorrinolaringólogos, porque si bien es cierto que no hay un plan específico en el manejo de esta patología, es una patología que se lleva diagnosticando y tratando desde hace mucho tiempo. Ellos han inventado muchas fórmulas para ir avanzando, no se han quedado estancos, abordajes multidisciplinares, desarrollos tecnológicos, diagnósticos, terapéuticos. Igualmente pienso que es de agradecer ese espíritu que mueve a los profesionales sanitarios por avanzar y no, de alguna manera, no quedarse esperando a que le caigan las cosas del cielo, sino que toman iniciativas y evolucionan, ¿no? Yo quiero poner en valor el trabajo que vosotros y que todos los compañeros de Andalucía habéis realizado en este sentido. Y por último, pues manifestar la sensibilidad de la Administración en este tipo de temas. Eso al final también es humanización de la gestión sanitaria, ¿no? Que tanto se
se habla es empatizar con las necesidades de los que tienes que ayudar, en este caso pacientes y profesionales. Empatizamos perfectamente y somos conscientes de las necesidades, y yo pues poner un poco de manifiesto pues esa voluntad de colaborar y ayudar a impulsar pues todo lo que beneficie al trabajo de los profesionales y por supuesto el resultado de los pacientes. Pues muchísimas gracias, María José. Con estas palabras de la subdirectora cerramos el coloquio. Nos habíamos propuesto abordar las claves que presenta esta enfermedad, los retos que plantea en cuanto al diagnóstico, el tratamiento, la necesidad de alinear planes, estrategias y procesos a la mejora de la asistencia, la importancia de la adherencia, de la formación de los pacientes y la necesidad de visibilizar una enfermedad como esta. Quizá a este último punto es a lo que más podemos contribuir con la organización de este encuentro. Yo quiero agradecer al personal del equipo Yoli y a la colaboración de GSK que hayan hecho posible teneros aquí. Vosotros habéis sido los protagonistas y debo agradeceros vuestro tiempo y la generosidad de compartir aquí vuestro conocimiento y vuestra experiencia, sabiendo que tenéis una agenda complicada, que hayáis podido tener tiempo para esto. Así que muchísimas gracias y buenos días.